Iniciamos esta novena meditación. Consolad a mi pueblo. Preparándonos para este 12 de diciembre, para consagrarnos a nuestra Madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Y en este proceso de preparación vivimos este ayuno de 21 días con el profeta Daniel, privándonos de nuestros alimentos, de gustos, apetencias, para poder ofrecérselos al Señor, para poder entregarle un regalo de sacrificios agradable a nuestro Dios. Vamos a disponernos a invocar al Espíritu Santo del Señor para que nos asista, nos guíe, fortalezca nuestra voluntad, nos ilumine y fomente nuestro apostolado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego santo y divino de tu amor. Envía, Padre, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán recreadas y renovarás la faz de la tierra. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santa María, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hijos míos, hijos todos, seguimos avanzando en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para recibir a nuestro Señor Jesucristo, para reflexionar en el misterio de su encarnación. Recordado que hace 2000 años atrás vino a este mundo para anunciarnos la intimidad de Dios. A la vez que preparamos este camino de su encarnación en nuestras vidas cotidianas. Es un tiempo muy bonito, muy maravilloso, porque en él pues sale a relucir nuestra Madre, la Santísima Virgen María, como una figura. También tenemos a San Juan Bautista, que nos habla de preparar el camino, nos habla del Cordero de Dios. Juan el Bautista, que es también para nosotros un modelo a seguir. Y los profetas que anuncian buenas noticias llenas de esperanza. El día de hoy tenemos entonces al profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 40, versículo del 1 al 11. Con este hermosísimo mensaje que nos regala el profeta Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto predicadle, un camino al Señor. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita. Respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo. Se agosta la hierba
se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no tengas miedo. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues este mensaje que nos da el profeta Isaías, tenemos que recordar qué es realmente lo que le ha pasado al pueblo de Israel, qué situación estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Porque el profeta le dice: consolad, consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Recordemos que el pueblo de Israel en tiempo del profeta Isaías, en tiempo del profeta Amós y de Oseas, estos profetas denunciaron las injusticias y las desviaciones del pueblo de Israel, su infidelidad a Dios. Y su infidelidad a Dios rayó en la idolatría. El pueblo de Israel buscaba la felicidad y la vida en los ídolos. Buscaba seguridades el pueblo de Israel haciendo alianzas con pueblos extranjeros que tenían ídolos. El pueblo de Israel quería asegurarse su supervivencia, armando alianzas y contiendas con los pueblos vecinos. Y los profetas estaban allí para advertir el error, para decirle al pueblo de Israel: estás por el camino equivocado, cambia, regresa a Dios. Al igual que el pueblo de Israel en aquel tiempo, en nuestro tiempo hay nuevas idolatrías, hermanos. Esas nuevas idolatrías las tenemos a la orden del día constantemente. El apego constante a las redes, a las tecnologías, la búsqueda constante del placer, el culto al pueblo, el hedonismo, el sexo desenfrenado, la droga, la corrupción social y política y económica de nuestro tiempo, la seguridad que le estemos poniendo y que le estamos poniendo más a la vacuna que a la confianza en Dios, la vacuna por el COVID-19. Sí, que hay que colocarla, que hay que ponérsela, pero ante todo, hay que confiar en Dios. Porque esta vivencia de esta pandemia es un llamado fuerte a convertirnos a Dios. Es una manera en la cual Dios se está manifestando para que nosotros, los seres humanos, reflexionemos que nuestra vida es finita, que estamos aquí de paso, que no somos eternos en este mundo. Y tenemos miedo incluso de morir o de vivir en medio del sufrimiento de esta pandemia. No deseamos muchas veces convertirnos a Dios, incluso dentro de la iglesia. Hay mucha búsqueda de fama en todos los ámbitos de la vida en nuestro tiempo.
Muchísima gente busca la seguridad de este mundo. Cuando uno busca su seguridad y su vida en estas idolatrías, en este tipo de idolatrías, se paga muy caro, hermanos. La consecuencia de la idolatría es la esclavitud, la servidumbre y la humillación. Porque el ídolo esclaviza, pone al servicio, en la servidumbre, y humilla y menosprecia al hombre. Ya lo vemos, cómo se menosprecia a la mujer, cómo se menosprecia al migrante, cómo se menosprecia la verdad, el esfuerzo, los valores. Pues el pueblo de Israel en aquel tiempo en Babilonia es un pueblo pobre, está viviendo esclavo, ha perdido la grandeza de su templo, han sido sacados de su país y han sido llevados esclavos a Babilonia. No tienen reyes que los defiendan, ni sacerdotes que celebren el culto. El pueblo de Israel no tiene nada que ofrecer a Dios más que su solo corazón contrito y humillado. Por eso el salmista en el Salmo 50 cuenta esa experiencia interior y abatida y humillada del pueblo de Israel. Lo cuenta el salmista cuando dice lo siguiente: líbrame de la sangre, Dios, Dios Salvador mío, y clamará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pues no te agrada el sacrificio. Si ofrezco un holocausto no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmista cuenta esa experiencia del pueblo de Israel. No tenemos templo, no tenemos un lugar donde ofrecerte sacrificios, Señor. Estamos completamente humillados en este mundo. Pues Dios permite que el pueblo de Israel experimente la esclavitud. Esto es importante y que quiero recalcar. Dios permite los sufrimientos para sacar bienes, para fortalecernos en la virtud, para hacernos conscientes y sensibles, para hacernos reflexionar. Obvio que a Dios le duele que suframos, que vernos sufrir, porque somos como las niñas de sus ojos. Pero Dios permite nuestros sufrimientos a consecuencia de nuestros pecados y de nuestras desviaciones para hacernos humildes. El tiempo del exilio, en el caso del pueblo de Israel en Babilonia, Dios no está castigando al pueblo de Israel, sino que la vivencia del exilio de los israelitas allí en Babilonia es un acto que Dios permite para purificar y hacer humilde al pueblo de Israel, para desarrollar en ellos, para hacer nacer en ellos, en sus corazones, el anhelo de volver a Dios. Y esa experiencia la tenemos todos, hermanos. Esa experiencia cuando cuando hay una enfermedad, cuando estamos con un gran problema
y estamos sufriendo muchísimo, los cristianos le hacemos promesas a Dios. Los cristianos llegamos a la iglesia y compramos una vela y la colocamos en un lugar visible y colocamos esa vela que ilumina. Y es hermoso ese gesto. Esa velita significa también mi oración y mi intención de tener presente a Dios y de que Dios me tenga presente. Esa vela significa una petición. No sé si alguno de ustedes lo habrán hecho, pero es hermoso hacerlo también. Pero denota también en nosotros que a Dios lo buscamos siempre en medio de nuestros sufrimientos. Y cuando la vida nos va bien, cuando todo nos va bien, cuando tenemos salud, vamos bien en el trabajo, los niños están felices, etcétera, etcétera, no queremos ir a misa, no queremos visitar el templo. Nos olvidamos de Dios. Pues ese le pasó al pueblo de Israel. En la dificultad, en la esclavitud, en la opresión que vivía en Babilonia, este pueblo se acordó de Dios y lo buscó y, sobre todo, deseaba a Dios. Pues Dios destruye la soberbia y el engreimiento. Dios purifica por medio del dolor a su pueblo. Él le hace ver que las seguridades no están en los ídolos. Las seguridades están en Dios. Me llama la atención la palabra que significa consolar. Consuelen, consolad a mi pueblo, dice la lectura. Consolar significa aliviar la pena o la angustia de una persona. Una persona acongojada, ayudarle a levantarse estar con la persona que se siente sola. El ser humano por naturaleza es un ser relacional y deja de relacionarse cuando está sufriendo, porque entra en sí mismo. El hombre cuando está sufriendo no quiere comer, no quiere conversar. El hombre cuando está sufriendo, su mente divaga, no logra dormir, se aparta de los demás. Y Dios está diciéndonos a nosotros que estamos viviendo este ayuno del profeta Daniel: consolad a mi pueblo. Es un mandato. Dios está mandándonos a nosotros que consolemos a su pueblo. Es un imperativo, es decir, eso es obligado para los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, ir a buscar ese pueblo que está sufriendo. Es hoy, hermanos. Pero para eso necesitamos nosotros llenarnos de Jesucristo, empaparnos de su amor, tener la experiencia personal con Él. Y le hemos venido diciendo, preparar significa revisión de vida, examinar, hacer examen de conciencia, ir a confesar nuestros pecados, corregir nuestra vida, formarnos debidamente, intensificar la oración, la limosna, intensificar nuestro ayuno, que también lo estamos haciendo, vivir la Santa Eucaristía y invocar a los santos, e incluso recibir las humillaciones de los demás
como alabanzas a Dios, recibirlas y entregárselas a Dios. Rezar el Santo Rosario, la vivencia de las jaculatorias, etc. Hay muchísimas herramientas tenemos nosotros para empaparnos del amor de Dios y para irlo a compartir con los demás. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servidumbre y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Palabra de Dios, decía el versículo 2 del profeta Isaías. Hablad al corazón de Jerusalén. Y en este tiempo que estamos viviendo del Adviento, tenemos que ser sujetos activos, hermanos, carísimos, queridos. Sujetos activos en anunciar a Jesús a los demás. Puede ser que en este tiempo hay alguna persona que se te acerque, se te arrime y te comparta su sufrimiento. Me está pasando esto y esto y esto, y necesitas tener el discernimiento de Dios para poder ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios con el hermano o con la hermana, y tener la caridad de decirle la verdad a esta persona. Esto que has obrado no está conforme a la voluntad de Dios. Pedidle la conversión a Dios. Hay que decirle a la gente, hay que decirle a los hermanos, pídele al Señor que te regale el don de la conversión. Igualmente a nosotros. Constantemente pedirle a Dios, Señor, dame el don de la conversión. Rompe mi sordera, Señor. Rompe mi sordera, Jesús. Tenemos que pedírsela al Señor constantemente porque somos un pueblo de cabeza dura. Se nos olvida constantemente que Dios nos está llamando, que Dios nos está invitando siempre a tener una intimidad con Él. Pues acércate a Dios, dile a las personas que puedas, que te dé el discernimiento el Señor primero. Dios te va a indicar a qué persona, a qué hermano, hermana, amigo. Puede ser tu hijo o tu hija, si no lo has hecho. Hablarle de Dios. Que Dios te dé el don de la humildad para hablar de Él, para proclamar sus maravillas a los demás. Dice el texto que del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Eso es lo que le estaba comentando en ese momento. Una voz grita, es decir, es urgente. Gritar significa que es necesario hacerlo ahora, en este tiempo. Es importante, es urgente, es de vida o muerte. En el desierto, cuando se refiere al desierto de una manera metafórica, se está refiriendo a los sufrimientos de la gente que nos está rodeando. No podemos quedarnos indiferentes ante el sufrimiento humano. Tenemos que hablarles de Jesús. Había una experiencia, cuento acá, un odontólogo que me atendía cada año, cada cierto tiempo. Conversaba con él y entonces pues le decía a este odontólogo en mi país que ahí donde él estaba podía anunciar a Jesucristo. Podía anunciar a Jesucristo haciendo bien su trabajo,
que a veces las personas, él me decía, a veces las personas vienen y me comparten sus sufrimientos, sus cosas, y yo les escucho. Me decía él. Pues entonces le dije, tú en ese momento cuando te hablen de sus problemas, de sus situaciones de vida, de sus sufrimientos, tú pregúntale a esa persona, ¿eres católico o no eres católico? En primer lugar, si es católico, pues inmediatamente tienes el deber de anunciarle a Jesús, de compartir tu experiencia de fe, de decirle a esa persona, ve a la iglesia, reza, es urgente, hazlo. Tenemos que decirle a los demás, si es de una denominación cristiana fuera de la iglesia católica y con mucho respeto, pues también decirle, ve a tu iglesia con mucho respeto. Lo mejor es que se haga católico, que conozca a Jesucristo en la iglesia católica. Pero si ya tiene un conocimiento de Jesucristo en otra iglesia, pues invitarle a que conozca a Jesús y rezar por esa persona. Pues le decía a este odontólogo, se llama Javier, que Dios le bendiga. Javier, tú antes de ponerte a recibir a las personas para atenderle en tu consultorio, ora por esas personas que van a visitarte en este día. Bendice a Dios por esas personas. Reza aunque ellas no se den cuenta de que has rezado por ellas. Hazles bien su trabajo, lo que necesitan, y sé justo en el cobrar. Sed santo en esa vocación que Dios te ha dado. Porque vos podés llegar a esa persona y yo como sacerdote no puedo llegar a esa persona. Porque quizá está alejada de la iglesia, aunque se diga católico. Pero vos que le estás sirviendo y que tienes esa oportunidad de escucharle, de servirle, puedes atraerla a Jesucristo. El profeta Isaías dice en el versículo 4, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Hablado la boca del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Insistir, hermanos. Si usted es médico, no sé quién me estará escuchando detrás de este micrófono. Si usted es médico, maestro, ama de casa, el trabajo que te está tocando hacer, tú puedes anunciar a Jesucristo. Tú puedes anunciarlo. En primer lugar, viviendo intensamente tu vocación apostólica allí donde te encuentras. Estás llamado a la santidad. En segundo lugar, la oportunidad te dará Dios de proclamarlo de palabra, porque la primera manera de anunciarlo es con nuestro ejemplo. La segunda, de palabra, anunciar a Jesucristo. La tercera manera, invitando a la conversión, es decir, a acercarnos a Dios, dando palabras de fe, dando palabras de aliento. Como dice el profeta Isaías, grita, dice el profeta Isaías, insiste. Súbete al monte, dice el profeta Isaías en el versículo 9 del capítulo 40. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El éxito de las sectas, ¿saben cuál es? Su insistencia. Insisten. Debemos
insistir nosotros. Por muy ocupados que estemos, hermanos, con nuestros quehaceres, nuestros trabajos, si hay alguien que necesita de ti, entra en sufrimiento. Entra en ese sufrimiento para poder servir a esa persona, para poder apadrinar a esa persona. Tú entonces empiezas a orar por esa persona y empiezas a llamarle, empiezas a preguntarle cómo está, cómo va pasando su vida. Interésate por esa persona. Los católicos estamos en este sentido pues atrasados. Tenemos que aprender de los hermanos separados. No es tarea única del sacerdote. Es tarea de toda la iglesia, es un llamado a toda la iglesia, porque toda la iglesia somos el cuerpo de Jesucristo, aquí visiblemente. Entonces, si tú estás, en este caso le decía a Javier, mi odontólogo, te percatas que hay alguien que necesita de Jesús, tú apadrina a esa persona. Interésate por ella, pregúntale, ¿puedo llamarte? ¿Puedo saber cómo vas? O decirle, estoy rezando por ti, pues te invito a que vayamos a misa, te invito a que vayas a un retiro. Si sabemos que en nuestras parroquias hay retiros espirituales, pues apadrinar a una persona, insistir para que vaya y conozca a Jesucristo si no lo conoce. Tantas cosas podemos hacer. Porque la salvación, hermano, es universal. La salvación no hace acepción de personas. Dios llama a todo el mundo. Niños, jóvenes, adultos, ancianitos, gente buena, gente mala, mujeres, hombres, blancos, morenos, todas las categorías habidas y por haber. Dios nos llama sin distinción de pueblo, raza, condición social. Y la manera de que Dios llega con poder a nuestra vida, hermanos, como dice el versículo 10 ya, mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. La manera de manifestar su poder el Señor es en medio de la debilidad. Así manifiesta Dios su poder, porque nuestro Dios no es un Dios violento, porque nuestro Dios respeta la libertad del hombre. Lo llama constantemente, nos llama constantemente, pero respeta nuestra libertad. Desea que le sirvamos y que le amemos, pero si el hombre no quiere, sabe esperar nuestro Dios y busca los medios para acercarse a esa persona y acercarse al mundo. Pues nuestro Dios manifiesta su poder de una manera sobrenatural en medio de los sacramentos y en ella la Eucaristía. Ahí está presente Jesús con su cuerpo, alma, divinidad, en la forma del pan y del vino convertidas en su cuerpo y en su sangre. Cuando Jesús se encarnó en este mundo, la gente dudaba que fuera Dios. Y cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, este es mi cuerpo, tomad y comedlo, esta es mi sangre, tomad y bebedla, les dijo a sus apóstoles que ahí estaba Él, es decir, de una manera sacramental, una forma velada. Ahora la tentación de nuestro tiempo es no creer que Jesucristo esté en la forma del pan y del vino.
Y ahí está la mayor maravilla y la fuerza y el poder de Dios. No en las cosas sobrenaturales o milagrosas y exóticas por medio de terremotos, truenos. No, Dios no se manifiesta en eso. Dios se manifiesta en lo natural. Dios se manifiesta en la debilidad. Jesucristo queda escondido en los sacramentos. Ahí se manifiesta su poder. Y ese poder de Dios, ese poder de Jesucristo, está ahí para acompañarnos como pastor, como un pastor a su rebaño. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos has regalado, meditando tu santa palabra y preparándonos para vivir nuestro ayuno con intensidad. A ti, Madre Santísima, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, suscríbete a nuestro canal, dale manita arriba, comenta y dale a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y comparte. Adiós.